bisectriz interior al interior del triángulo es un segmento, es una semirrecta que divide al ángulo interior en dos ángulos congruentes. Y en este caso lo voy a mirar como el segmento que va del vértice al lado opuesto y divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Es decir, los vamos a mirar como segmentos. Desde el punto de vista del lugar geométrico, siempre cualquier punto de la bisectriz va a equidistar. ¿Qué significa equidistar? Va a estar a igual lados, va a estar a igual distancia, de los lados del ángulo. Dense cuenta, por favor, si eso es alfa, eso es alfa. Sabemos que la distancia de un punto a una recta viene dado por una recta perpendicular. Ahí hay 90 grados, ahí hay 90 grados. Por lo tanto, si me fijo bien en ese triángulo y en ese triángulo, tengo ese segmento común. Alfa, 90, alfa complemento, alfa, 90, alfa complemento. Entonces no tengo precisamente ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Eso qué me indica? Que indistintamente del punto en el cual me pare sobre la bisectriz, ese punto siempre va a estar a igual distancia de los lados del ángulo. Es decir, esa distancia y esa distancia son las mismas. Eso es lo que quiere decir equidista. Equidista quiere decir a igual distancia. ¿Entienden esa propiedad, no? Sí. Ahora, voy a tomar entonces un triángulo cualquiera. Voy a trazar esa bisectriz y voy a trazar esa bisectriz. Lo voy a mirar en la pizarra primero entonces. Me dan un triángulo A, B, C. Me dan una bisectriz del vértice A. Lo voy a tomar como segmento que va de ese vértice al lado opuesto y divide el ángulo del vértice en dos ángulos congruentes. Voy a trazar esa bisectriz. Gamma medio, gamma medio. Si me fijo bien, entonces, al interior se intersectan las dos bisectrices. Como esa es una bisectriz, sabemos que ese punto equidista de ese lado y de ese lado. Como eso es una bisectriz, ese punto equidista de ese lado y de ese lado. Sabemos que las bisectrices se intersectan en un punto que se llama incentro. Y el incentro equidista de los lados del triángulo. Es decir, si me fijo bien por ese punto, no equidista de ese lado y de ese lado, por lo tanto, por ese punto pasa la bisectriz de ese vértice. Es decir, beta medio, beta medio. ¿Eso qué me está indicando entonces? El incentro es el punto en el cual se intersectan las tres bisectrices. El incentro equidista de los lados del triángulo está a igual distancia. Eso me indica inmediatamente que el circuncentro es el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. Punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia. Ahí tengo radio, ahí tengo radio. Voy a mirar esa propiedad entonces, que si yo tengo el radio inscrito y el semiperímetro, tengo el área. Voy a mirar que eso es cierto en la pizarra.
Tengo un triángulo cualquiera. Conozco el incentro. Radio, radio, radio. Voy a trazar parte de la bisectriz a partir del incentro. Si me fijo bien, el triángulo mayor se particiona por 3 triángulos. A esto lo voy a llamar C, a esto lo voy a llamar a esto lo voy a llamar B. Tengo base A, altura R. Base B, altura R. Base C, altura R. Entonces, la superficie total no sería la superficie A más la superficie B más la superficie C. Y la superficie A, no tengo base por altura partido por 2, A por R partido por 2, más esa superficie B por R partido por 2, base por altura partido por 2, más esa superficie base por altura, que es radio, partido por 2. Puedo factorizar por R medios y me queda que la superficie es A más B más C partido por 2 por radio inscrito. A más B más C no es el perímetro. Entonces, perímetro partido por 2 por radio. Es decir, semiperímetro por radio inscrito. Siempre esa es el área total. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? Sí. Les hago una consulta. ¿La pizarra se ve mejor que el otro día o no? Sí, ya no se ve la luz. No, se hizo un invento. Un amigo el día miércoles y me ayudó a colocar una especie de pantalla ante la lámpara. Entonces voy a continuar. La mediana une puntos medios de lados contiguos. La mediana del vértice C es MC. Une puntos medios de lados contiguos a ese vértice. B medio, A medio, A medio. Si me fijo bien, por las propiedades de tales, cuando tengo la razón 1 es a 1 y acá tengo la misma razón, inmediatamente sabemos que esas son paralelas. Entonces, si esto es alfa, esto es alfa, si esto es beta, eso es gamma. Entonces sabemos que la mediana siempre es paralela al lado opuesto. Ahora voy a trazar la otra mediana. Para eso voy a buscar el punto medio de AB. C medio, C medio. La voy a mirar en la pizarra para mirar todas esas propiedades entonces. Entonces lo que estoy mirando es un triángulo cualquiera. A, B, C, alfa, beta, gamma, punto medio, A medio, A medio, punto medio, B medio, B medio. Al unir dos puntos medios de lados contiguos, determino una mediana MC. Sabemos que esto es 1 es a 1, 1 es a 1,
Por lo tanto, esas son paralelas alfa, alfa. Perdón, alfa, beta. Busco el otro punto medio del tercer lado. C medio, C medio. Trazo esa mediana. 1 es a 1, 1 es a 1. Si esto es alfa, esto es alfa. Si esto es gamma, eso es gamma. Sabemos que alfa más que beta más gamma es 180 grados. Entonces beta más gamma más alfa es 180 grados, ya que eso es extendido. Trazo la otra mediana del vértice A. Esto es MA. Esto es MB. Entonces, si me fijo bien, esto es 1 es a 1, 1 es a 1. Por lo tanto, si esto es beta, si gamma, eso es gamma. Entonces, ¿qué me fijo bien? Determino 4 triángulos congruentes. Dense cuenta. Primero, alfa, beta, por obligación eso es gamma, ya que se asume 180. Alfa, gamma, beta. Entonces, si me fijo bien acá, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, estos dos son congruentes. Entonces, si me fijo bien, alfa, MA, alfa a medio. Eso me indica que la mediana, además de ser paralela al lado opuesto, es la mitad del lado opuesto. Beta, MB, beta, B medio. Entonces, MB es B medio, la mitad del lado opuesto y paralela al lado opuesto. En forma análoga, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, esos son congruentes. Gamma, MC, gamma, C medio. Por lo tanto, MC es la mitad del lado opuesto. Y con esa información, no me cuesta nada darme cuenta que S también es congruente con esos. Lado, 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 lado. Entonces tengo 4 triángulos congruentes, donde si esto es A, esto es A, esto es A, esto es A. ¿Eso qué me indica? Un cuarto del total, un cuarto del total, un cuarto del total, un cuarto del total. Dense cuenta, acabo de mirar esa propiedad, acabo de mirar esa, acabo de mirar esa que está ahí correcta, miré esa y me falta esa. Si me fijo bien, al ser MA a medio, MB, B medio, MC, C medio, no es el perímetro partido por 2, es decir, la suma de las medianas es el semiperímetro, por lo tanto el perímetro es la suma de las medianas por 2, 2 veces la suma de las medianas. Ahora voy a ver la simetral o mediatriz. La simetral o mediatriz de un segmento es una recta. Eso sí que es una recta, eso ya no es un segmento. Eso siempre es una recta que divide el segmento. ¿Qué significa divide? Lo particiona en 2 pedazos iguales y lo intersecta en ángulo recto. Desde el punto de vista del lugar geométrico, quiero que se den cuenta que si yo me paro en cualquier punto de la simetral o mediatriz, cualquiera sea él, ese punto siempre va a equidistar de los extremos del segmento. Quiero ver que eso mide lo mismo. Al dividirse eso es D y eso es D, eso es como un H.
eso es 90. No tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por ende, ese triángulo y ese triángulo son congruentes. Si eso es R, eso es R. Es decir, en el incentro equidista de los lados del triángulo. El circuncentro es la intersección de todas las simetrales, equidista de los vértices del triángulo. Voy a mirar entonces, pero voy a partir con triángulo rectángulo. Primero, acuérdense, el circuncentro es la intersección de todas las simetrales. Es el centro de una circunferencia circunscrita, eso lo tengo que ver, y equidista de los vértices del triángulo, que también lo tengo que mirar ahora. Voy a mirar entonces triángulo rectángulo. Sabemos que un triángulo rectángulo está inscrito en la mitad de una circunferencia donde la hipotenusa es diámetro. La hipotenusa es diámetro. Entonces, si me fijo bien, el centro de la circunferencia equidista de los lados de ese segmento. Esa distancia es radio, eso es radio, eso además también es transversal de gravedad. Acuérdense que es la hipotenusa, punto medio de la hipotenusa. Entonces, si me fijo bien, por ese punto pasa la simetral de ese segmento. Divide al segmento, lo particiona equidista, divide a igual distancia, esta distancia, y esa distancia son las mismas, y lo intersecta en ángulo recto. Por ese punto también pasa la simetral de ese segmento. A igual distancia, por lo tanto pasa por ahí. Particiona el segmento en dos congruentes, esa medida es la misma que esa y lo intersecta en ángulo recto. Por ese punto, el centro de la circunferencia, no pasa la simetral de ese segmento, que sería esa. Particiona en dos pedazos iguales el segmento y lo intersecta en ángulo recto. Entonces, si me doy cuenta, el circuncentro siempre, y eso es lo que tengo que generalizar, va a equidistar de los vértices del triángulo, es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo. Y en el caso del triángulo rectángulo, que ahí tengo ángulo recto, el circuncentro se encuentra en el punto medio de la hipotenusa. Ahora voy a mirar triángulo acutángulo. Lo voy a mirar en la pizarra y luego voy a venir a la presentación. Dense cuenta de lo siguiente, por favor. Circunferencia. Centro, diámetro de comparación nada más. Si yo dibujo ese triángulo de modo que el centro de la circunferencia esté al interior, ¿qué quiero que se den cuenta? Que por obligación eso es acutángulo. Levanten este segmento manteniendo los vértices en la circunferencia y levántenlo en modo de obtener el radio, en forma paralela. Entonces, si me fijo bien, eso es hipotenusa, ya que es diámetro, eso es 90, por obligación eso es agudo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo borro esa información porque para no ensuciar tanto. Si yo muevo esto paralelo al centro, manteniendo los vértices en la circunferencia,
ese triángulo no sería rectángulo ahí, porque eso es diámetro en la hipotenusa. Entonces eso me indica que ese ángulo es agudo. Borro esa información. Si yo levanto esto en forma paralela hasta el centro, manteniendo los vértices en la circunferencia, me doy cuenta que ese triángulo sería un triángulo rectángulo. Por lo tanto, eso es agudo. ¿Están de acuerdo con esa forma de mirar, no? ¿Sí? Sí, Entonces, con esa lógica, voy a mirar ahí el triángulo. Si me fijo bien en el centro de la circunferencia, el circuncentro equidista de los vértices del triángulo, ya que esos son radios. Por el centro pasa que la simetral de ese segmento particiona en dos segmentos iguales y lo intersecta en ángulo recto. Por ese punto pasa la simetral de ese segmento en dos ángulos rectos. En forma análoga, esa es la simetral de ese segmento. Todas pasan por el centro de la circunferencia. Aún más, dense cuenta, por favor, lo voy a mirar en la pizarra, de la siguiente propiedad. Si yo tengo un triángulo acutángulo, siempre el circuncentro está al interior del triángulo. Entonces, eso es radio, radio, radio. Entonces, si me fijo bien, si esto es delta, eso es delta, ya que eso es RR. Si eso es RR, si eso es epsilon, eso es epsilon. RR, si eso es teta, eso es teta. Dense cuenta, 2 delta más 2 epsilon más 2 teta no es 180 grados. Por lo tanto, delta más epsilon más teta siempre es 90 grados. Siempre se da esa relación respecto de esos. Al ser triángulo acutángulo. Ahora voy a mirar triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo, dense cuenta que el centro está acá. Si yo bajo esto paralelo acá, dense cuenta, por favor, que ese triángulo sería rectángulo porque esa es la hipotenusa, el diámetro. Por lo tanto, está claro que eso es obtusángulo, ¿no? Está claro que el circuncentro está al exterior bajo el lado mayor. Donde ahí está la simetral de ese segmento, ahí está la simetral de ese segmento y la simetral de ese segmento estaría ahí, ¿no? profe, ¿Sí? no entiendo esta. Este dibujo Sí, lo miro en la pizarra. Ahí tengo una circunferencia. Imagínate que eso es diámetro. ¿Estamos? sí, Si yo tengo un triángulo inscrito en la mitad de la circunferencia,
¿Estás de acuerdo conmigo que ese ángulo es recto? Sí. Levanta esto paralelo. Acuérdate que ahí está el centro de la circunferencia. Levántalo paralelo, manteniendo los vértices en la circunferencia. Entonces, está claro que ese ángulo es obtusángulo. Sí. Es mayor que 90, ¿no? Entonces, Sí. date cuenta. Vamos ahora al dibujo. Date cuenta que todo triángulo obtusángulo, el centro de la circunferencia está al exterior, ¿sí o no? Sí. Y si ese es el centro no equidista de ese vértice, por lo tanto por ahí pasa la simetral de ese segmento, que sería esa. Donde ahí hay ángulo recto, esto es C medio, C medio. Ese punto no equidista de ese vértice y de ese vértice, por lo tanto, por ese punto pasa la simetral de ese segmento. Esto es a medio, y ahí hay ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? En forma análoga, ese punto equidista de ese vértice y equidista de ese vértice. ¿Qué significa equidista? Que está a igual distancia. Por lo tanto, por ese punto, que es el centro de la circunferencia circunscrita, pasa la simetral de ese segmento. Es decir, aquí hay 90 grados, si esto es B medio, esto es B medio. ¿Ahí lo entendiste un poco más? Sí, ya entendí, gracias. Ahora, quiero mirar algunos teoremas y los voy a mirar en la pizarra, ¿ya? Voy a tomar un triángulo isósceles no equilátero. Triángulo isósceles no equilátero. Y quiero ver una serie de problemas, de teoremas que son los que están dibujados ahí. Sí, por ahí. A, B, C. Esto es A, C, alfa, gamma, A distinto de C, alfa distinto de gamma. ¿Estamos de acuerdo con esa información, no? ¿Sí? Sí. Voy a ver el primer teorema. Voy a trazar un segmento CD. ¿Y qué quiero mirar? A ver, déjame borrar esto de acá porque voy a trabajar este lado. A distinto de C, alfa distinto de gamma. A este segmento CD lo voy a llamar D. Dense cuenta, si D es una altura HC, eso no es 90 grados, ¿sí? Sí. No tengo el criterio lado, ángulo mayor, lado, ángulo mayor. Por obligación estos dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces criterio, lado, ángulo mayor, se nota de esa forma. El triángulo A de C es congruente en ese orden dado con el triángulo BCD. ¿Eso qué me indica? ¿Sí?
Es que yo no entendí cómo supo que era esa propiedad la del lado ángulo mayor. Porque fíjate tú, ¿qué es eso? Lado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un ángulo. Y no es mayor porque es 90 grados. Sí, pero que me confundí porque hay un ángulo entre esos dos lados, entonces... ¿Cuál ángulo? El... Gamma no sí. juega rol, ni siquiera lo he mirado. Ya. Bueno. Fíjate tú, estoy mirando esa información. Con esa información, como es la misma, estos por obligación son congruentes, ¿no? Sí. ¿Y qué significa que eso sea congruente entonces? Y ahora sí voy a utilizar eso, que es gamma medio. Gamma medio, entonces esto me implica que HC también es bisectriz, y al ser esto gamma medio congruente, C medio. ¿Sí o no? Entonces también es transversal de gravedad. ¿Qué me está diciendo eso? Y eso es lo que voy a mirar en todos sus ángulos. Que si esto es altura, por obligación inmediatamente esos son congruentes, inmediatamente la altura es bisectriz y es transversal de gravedad. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, si me indican que eso es altura, inmediatamente, al ser sobre la base, esa altura es transversal de gravedad y es bisectriz. Inmediatamente esos son congruentes. Ahora voy a cambiar la información. Y voy a tomar D, no como altura, sino que como transversal de gravedad. Si es transversal de gravedad, esto es C medio, ¿no? Fíjate bien, ¿qué información me permite asegurar que esos son congruentes? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, o bien lado, 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 porque eso es común, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por cualquiera de esos dos criterios voy a tomar lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Ese triángulo y ese triángulo no son congruentes. Si son congruentes, entonces esto es altura y esto es bisectriz. Es decir, si el D es transversal de gravedad sobre la base, inmediatamente también es bisectriz, inmediatamente también es altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Borro la información entonces que acabo de dar. Esa información ya no la tengo. Si D es bisectriz, que es lo que me falta mirar, entonces esto no es gamma medio. Entonces, ¿qué criterio tengo? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por el criterio lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, si esto es bisectriz, esto es altura y también transversal de gravedad. Es decir, la bisectriz sobre la base también es altura, también es transversal de gravedad. Es decir, si cumple con una condición, cumple con las otras dos inmediatamente al ser sobre la base. Acabo de mirar entonces esa parte del teorema. Me interesa mirar ahora esas otras. Perdón, acabo de mirar esa parte, esa. Me interesa mirar ahora esas. Voy a borrar toda
esta información entonces y lo voy a mirar de nuevo, pero ahora voy a trazar de los vértices basales segmento a los lados opuestos. A, D, E. A este segmento lo llamo D, a este segmento lo voy a llamar E. ¿Y qué quiero que se den cuenta? Que siempre las alturas basales son congruentes, siempre las transversales de gravedad basales son congruentes, siempre las bisectrices basales son congruentes. Y eso siempre se cumple. Entonces voy a partir mirando las alturas. Si E es, primero D es HA, E es HB. ¿Qué es lo que me están indicando con eso? Que eso es 90, eso es 90. Si me fijo bien, eso es alfa, eso es 90, eso es alfa complemento. Como eso es alfa, eso es 90, eso es alfa complemento. Entonces no tengo el criterio. Alfa complemento, C, alfa, alfa complemento, C, alfa, ángulo, lado, ángulo, este triángulo y ese triángulo son congruentes. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, sabemos que el triángulo ABE es congruente con el triángulo BAD. Eso inmediatamente, ¿qué me indica? Que si esos son congruentes. Por obligación, las alturas son congruentes. Y como el tercer lado es distinto, eso es distinto de HC. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Se ubican ahí? ¿Se ubican en esta materia? Ahora sí. Ahora voy a mirar los otros teoremas. Voy a cambiar la información ahora. Voy a tomar D como transversal de gravedad TA, E como transversal de gravedad TB. Si esto es transversal de gravedad, esto es a medio, transversal de gravedad, a medio. Si me fijo bien por el criterio, a medio, alfa, C, a medio, alfa, C, es decir, el criterio lado, ángulo, lado, este triángulo y ese triángulo son congruentes. Y si esos triángulos congruentes por obligación, alfa E, alfa D, eso me indica que la transversal de gravedad TA corresponde a la transversal de gravedad TB y eso es distinto de TC, ya que es distinto. ¿Estamos de acuerdo, no? En forma análoga se mira la bisectriz. Lo único que cambian son los criterios por los cuales se mira. Ahora voy a mirar la bisectriz. BA, BB. Si esto es bisectriz, divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Alfa medio, alfa medio, alfa medio, alfa medio. Entonces dense cuenta el criterio. Alfa medio, C, alfa, alfa medio, C, alfa.
Es decir, criterio, ángulo, lado, ángulo, ese triángulo y ese triángulo son congruentes. Entonces eso me indica inmediatamente alfa D, alfa E. Es decir, la bisectriz del vértice A es congruente con la bisectriz del vértice B. Y si los triángulos, si el tercer lado es distinto, por obligación, no cuesta nada mirar que la otra es distinta. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, acabo de mirar precisamente todo ese teorema, todas esas relaciones. Ahora voy a mirar triángulo cualquiera. Desconozco el triángulo. De un vértice me da un segmento al lado opuesto, que lo voy a llamar D. ¿Qué quiero que se den cuenta? Y lo voy a mirar en la pizarra para que sea más claro. Que si esto es altura y es transversal de gravedad, entonces, por obligación, ese triángulo son congruentes. Eso inmediatamente me implica que ese triángulo es isósceles en el peor de los casos, en el mejor sería equilátero, y eso me indica inmediatamente que eso también corresponde a la bisectriz. O sea, voy a mirar ese teorema, luego voy a mirar ese, y luego ese. Entonces vamos con el primero. Triángulo isósceles, lo miro en no equilátero, pudiendo mirarlo en equilátero. O sea, perdón, triángulo cualquiera ahora. A, B, C. Me dan el segmento CD. A eso lo voy a llamar D. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que si el D corresponde a la altura HC y corresponde a la transversal de gravedad TC, eso me está diciendo que eso es 90, eso es C medio. No tengo el criterio lado, ángulo, lado, ángulo, lado, es decir, por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo ABC es congruente con el triángulo BDC. Esto inmediatamente me implica que el triángulo mayor, triángulo ABC, es isósceles o equilátero. Cualquiera de los dos puede ser. Puede ser que se dice en el peor de los casos isósceles, en el mejor equilátero. ¿Y eso qué me indica inmediatamente? Que HC, TC es igual a BC. Entonces esto es isósceles o equilátero, esta es la base. Corresponden las tres. Por favor, ¿por qué lo estoy mirando? Porque con ese tipo de ejercicio juegan en suficiencia de datos y también en planteamientos. Cuando aparece planteamiento 1, 2 y 3, juegan con esos elementos. Voy a mirar el otro teorema entonces. Si esto es altura y es bisectriz, entonces esto es 90, esto es gamma medio. Si me fijo bien, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, porque son 90, es decir, por el criterio ángulo, lado, ángulo, este triángulo y ese triángulo son congruentes en ese orden dado. Por lo tanto, esto es isósceles o equilátero. Inmediatamente, como es HC, también es bisectriz, entonces también es transversal de gravedad.
Ahora me olvido de esa información y voy a mirar el último. Me dicen que D es bisectriz y transversal de gravedad. Entonces me están dando C medio, gamma medio, gamma medio. ¿Qué criterio me permite asegurar que estos dos son congruentes? ¿Algún criterio de los conocidos les permite asegurar eso? Dense cuenta, lado, ángulo mayor no me sirve, porque no puedo asegurar que eso es mayor que eso o que eso es mayor que 90. Por lo tanto, ese criterio no me sirve. Existen criterios que uno puede inventar si los hace en forma correcta. Fíjense bien, ese ángulo y ese ángulo son los mismos. La única forma es que la distancia de acá a acá sea la misma, es que haya ahí ángulo recto, ¿no? ¿Sí o no? La única posibilidad es que acá, justo acá, haya ángulo recto. Por lo tanto, por ese criterio, que es un criterio de la balanza, que no es de los criterios dados, yo aseguro que esos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, el triángulo mayor es isósceles o equilátero. Por lo tanto, la transversal de gravedad, que es bisectriz, también es la altura. ¿Entendieron entonces esos tres teoremas que están ahí? Sí. Ahora voy al último. Y con esto termino la materia. A ver, ¿qué pasó? Epa. Sí, voy al último. Triángulo equilátero. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que el triángulo equilátero tiene una circunferencia inscrita, tiene una circunferencia circunscrita que corresponde al mismo centro. El incentro y el circuncentro corresponden al mismo punto. Entonces, triángulo equilátero lo voy a mirar en la pizarra y quiero sacar todas esas conclusiones. Sabemos que la altura sobre la base es igual a la bisectriz, es igual a la transversal. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es una base, esto es isósceles también, ¿no? Ahora, si yo trazo esa altura y miro eso como base, las alturas no son congruentes bajadas de los ángulos basales, entonces todas las alturas miden lo mismo, toda la transversal de gravedad mide lo mismo y todas las bisectrices miden lo mismo. Por lo tanto, ahí tengo 30 grados bisectriz, 30 grados, 30 grados, 30 grados, 30 grados, 60, 60, 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces, ¿qué me indica eso? Si me fijo bien, este punto corresponde con el ortocentro, la intersección de las alturas, pero también corresponde con el incentro, la intersección de las bisectrices. Por lo tanto, acá tengo una circunferencia inscrita.
Imagínense que eso es una circunferencia, por favor. Entonces, esto es radio inscrito, radio inscrito. ¿Qué más sabemos? Que este punto corresponde con el baricentro o centro de gravedad. Por lo tanto, sabemos que aquí hay una razón 1 es a 2. Si esto es R, por obligación, esto es R. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si me fijo bien, 3 veces el radio inscrito es la altura. Esto corresponde a 3 veces el radio inscrito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este punto equidista de los vértices, por lo tanto, por ese punto pasa la simetral. Hay un detalle de la simetral que la voy a ir al tiro que se me olvidó. Entonces, dense cuenta, por favor, que esto que está acá es radio circunscrito. Por lo tanto, el radio circunscrito es 2 veces el radio inscrito. Y tengo una circunferencia circunscrita en el triángulo. Circo fuera, in dentro. Imagínense que eso es una circunferencia. Extiendo. Entonces esto es radio, esto es R minúscula. Porque esto es 2R, ¿no? De acá, el radio inscrito es el radio circunscrito partido por 2. Por lo tanto, esto corresponde a 3 medios el radio circunscrito. Siempre cumple con esas propiedades. Me faltaría agregar la relación entre el radio, la altura y el lado, y ahí termino toda la información. Esa la agrego más adelante cuando veamos Pitágoras. Hay un detalle que se me olvidó, que es el que voy a ver ahora. Si yo tengo solamente en el triángulo isósceles no equilátero, ese es el vértice, ángulo del vértice, por ahí pasa la simetral. Ya que la simetral de ese segmento, ese punto equidista de ahí, de acá. Entonces, por favor, la única posibilidad que la simetral pase por un vértice es que sea isósceles. Si pasa por los 3 vértices, es equilátero. Y siempre en el isósceles solamente la simetral sobre la base pasa por el vértice. La otra simetral, por decir algo, la saco de acá. No pasan por el vértice. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Es decir, por favor, solamente en el triángulo isósceles, por el ángulo del vértice, pasa la simetral de la base. Las simetrales que no son las de la base no pasan por el vértice. Y en el equilátero, las 3 simetrales pasan por los 3 vértices. No hay otra posibilidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, acabo de terminar la materia. Lo que nos queda de tiempo, por favor, vamos cerrando las guías, vamos resolviendo y preguntando cualquier duda que tengan de la materia.